Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto, pero hay quienes no solo amasaron riquezas, sino que tejieron sus nombres en la historia a fuerza de poder, controversia y audacia. Uno fue el arquitecto del capitalismo moderno, capaz de doblar leyes y presidentes con una sonrisa calculada, John D. Rockefeller. Otra, la mujer más rica y tacaña del mundo, una mente afilada como cuchilla que acumuló millones mientras dormía en habitaciones sin calefacción, Hetty Green. Y por último, el cerebro financiero de la mafia, un genio que lavó millones sin mancharse los dedos, Meyer Lansky, el contador invisible del crimen organizado. Hay ricos y luego está John D. Rockefeller. El hombre que convirtió el petróleo en oro, a la competencia en polvo y a Estados Unidos en su tablero personal. Bienvenidos a Secretos de la Historia Maestra, donde el dinero sí compra la historia. John nació en 1839 en una familia modesta de Nueva York. Su padre era un viajante, con reputación de embaucador profesional. Le enseñó una sola cosa: el dinero es poder. Desde joven, Rockefeller anotaba cada centavo que ganaba en una libreta. Literalmente, obsesión financiera nivel Dios. A los 23 años ya tenía su propia empresa petrolera y un plan para dominarlo todo. Fundó Standard Oil. Su estrategia: comprar, ahogar, aplastar. Negociaba acuerdos secretos con ferrocarriles, compraba a los rivales o los destruía. En su punto máximo, controlaba el 90% del petróleo de todo Estados Unidos. Era más que un empresario, era una sombra omnipresente. Muchos decían que nadie tenía tanto poder, ni siquiera el presidente. El país comenzó a despertar. La prensa lo apodaba el hombre más odiado de América. La periodista Ida Tarbell lideró la carga. Su padre había sido arruinado por Rockefeller. Esto ya era personal. En 1911, la Corte Suprema lo obligó a dividir su imperio. Standard Oil fue partida en 34 empresas, entre ellas Exxon, Chevron y Mobil. ¿El resultado? Rockefeller se hizo aún más rico, porque tenía acciones en todas. Ya mayor, comenzó a donar millones. Universidades, hospitales, ciencia. La Universidad de Chicago fue en gran parte gracias a él. Algunos dicen que solo quería limpiar su imagen. Otros creen que entendía que el poder verdadero está en moldear el futuro. Rockefeller no solo acumuló riqueza, redefinió el capitalismo y nos dejó una pregunta: ¿cuánto poder debería tener una sola persona? Nacida en 1834 en Massachusetts, Hetty, cuyo nombre completo era Henrietta Howland Robinson, creció en una familia cuáquera adinerada gracias al negocio ballenero y el comercio con China. Desde los 6 años leía informes financieros y a los 13 ya era la contadora de la familia. Su abuelo y su padre le enseñaron a invertir con cabeza fría y a desconfiar de los lujos innecesarios. Su ascenso en Wall Street. Cuando heredó la fortuna familiar, no se dedicó a gastarla, sino a multiplicarla. Invirtió en bonos, bienes raíces y ferrocarriles, y lo hizo con una estrategia muy clara: comprar barato en tiempos de crisis y esperar.
Durante el pánico financiero de 1907, mientras muchos bancos colapsaban, Hetty prestó dinero a la ciudad de Nueva York, con intereses, claro. Su fama de tacaña, a pesar de tener una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares, equivalente a miles de millones hoy, vivía como si no tuviera nada. Usaba el mismo vestido negro hasta que se desgastaba, discutía por centavos en el mercado y se negaba a pagar atención médica para su hijo, lo que terminó en la amputación de su pierna. Por eso, el libro Guinness la nombró la persona más tacaña del mundo. La bruja de Wall Street. La prensa la apodó así, no solo por su ropa oscura y su carácter reservado, sino porque era una mujer que jugaba en un mundo dominado por hombres y ganaba. Su independencia financiera fue tan radical que incluso mantuvo sus bienes separados de los de su esposo, algo muy inusual en esa época. El contador de la mafia, el genio invisible que engañó al FBI y movió millones. Mientras Rockefeller acumulaba poder y Hetty Green contaba cada centavo, otro personaje tejía su imperio en las sombras. Su nombre, Meyer Lansky, el cerebro financiero de la mafia, el contador invisible del crimen organizado. Nació como Mayer Suchoblinsky el 4 de julio de 1902 en Grodno, entonces parte del Imperio Ruso. Su familia, de origen judío-polaco, huyó de la persecución antisemita y emigró a Nueva York cuando él tenía apenas 9 años. Se instalaron en el Lower East Side de Manhattan, un barrio duro donde la calle era la mejor escuela. Allí conoció a dos figuras clave, Bugsy Siegel y Lucky Luciano. Juntos, formaron una pandilla que mezclaba inteligencia, violencia y ambición. Mientras otros usaban pistolas, Lansky usaba números. Era frío, calculador y brillante. Solo estudió hasta 8º grado, pero su mente matemática lo convirtió en el cerebro financiero de la mafia. Creó complejos sistemas de lavado de dinero, invirtió en casinos en Cuba, Las Vegas y hasta en Suiza. Se decía que tenía más de 300 millones de dólares escondidos, pero el FBI jamás pudo probarlo. Lansky no solo manejaba dinero, también manejaba poder. Fue clave en la creación del Sindicato Nacional del Crimen, una red que unía a mafiosos italianos, judíos e irlandeses bajo un mismo código. Su lema, no violencia innecesaria, solo negocios. Murió en 1983 de cáncer de pulmón en su casa de Miami. Oficialmente, murió casi sin dinero, pero muchos creen que su fortuna sigue oculta en algún lugar del mundo. Meyer Lansky fue el hombre que convirtió el crimen en una empresa, y lo hizo sin levantar sospechas. Mientras Hetty Green contaba centavos y Rockefeller acumulaba millones, Lansky movía imperios desde las sombras, porque en la historia no siempre gana el más visible, sino el más inteligente. ¿Cuánto poder debería tener una sola persona? Si te atrapó esta historia, suscríbete y dale like, porque esto apenas comienza.